buenas noches, estimados estudiantes, bienvenidos a su nueva asignatura, Historia de la Educación y de la Pedagogía. ¿Cuáles son los puntos que nosotros vamos a estar observando en esta unidad? Pues vamos primeramente a conocer dentro de la historia de la educación y de la pedagogía los conceptos de la historia de la educación y por supuesto de la pedagogía. Hablamos un poquito de esta historia como parte ya de una cultura, como parte de una cultura general universal también, vista de esta manera. De repente encontramos el estudio de la realidad de nuestros antepasados, pero también el desarrollo cognitivo o el avance que ha tenido el hombre a lo largo de esta historia. También dentro de esta parte es importante rescatar la palabra pedagogía y esta otra que es la palabra de la educación, que se vinculan entre sí. La educación sin la pedagogía, sin la reflexión metodológica o la parte también importante de una actividad mecánica, alguna actividad repetitiva, alguna actividad que se vuelve en ocasiones como la parte de una rutina. ¿Qué es lo que nos deja entonces la pedagogía como una ciencia, verdad? El espíritu, nos deja también la relación filosófica, la relación que tiene con la sociología y otras disciplinas que nos van apoyando para poder determinar que ésta se vuelva una ciencia autónoma e independiente. Autónoma. La educación y la pedagogía están en la relación de la práctica y la teoría. Sabemos que en diferentes puntos nuestra realidad y la identidad o toda esa experiencia que nosotros obtenemos a través de la práctica. ¿Por qué? Porque en las instituciones recibimos parte de una teoría y la otra de una práctica. Y que esto se vuelve importante porque es la esencia que cada uno de nosotros como seres humanos que va a permanecer en nuestra vida cotidiana y en nuestro contexto social. Ahora, si la educación tiene su historia, tiene la parte teórica y la parte científica, la pedagogía también, pues es el trabajo que realiza para poder estudiar el desarrollo de las ideas educativas, la evolución de una teoría pedagógica y las personalidades que han influido también en la educación. ¿Cuáles son los factores de la historia que influyen, verdad, dentro de la parte pedagógica? Vamos a observar y vamos a creer creer y tener la estructura social dentro de un carácter cultural, dentro de una situación que genera historia de cada uno de los pueblos en sus diferentes épocas. ¿Por qué? Porque la educación es historia. La educación tiene su historia, sus inicios, no nada más en un continente europeo, asiático, sino también en cada uno de los espacios. Podemos mencionar un poquito también la religión, cómo ha influido en una parte de la educación en el siglo XIX o cómo se va desarrollando este factor. La estructura social, pues es importante porque aquí hay una lucha o de clases, hay una parte importante desde el contexto familiar, la vida en los diferentes espacios, puede ser comunidad y también importantísimo reconocer que la educación tiene un carácter importante para que todo un pueblo, un grupo social sea libre. Podemos mencionar desde los siglos XVIII, desde una revolución francesa, desde por medio de esta parte, de esta época de la revolución, pues también se
pensó y se llevó a cabo para poder alcanzar un espacio educativo. Asimismo, continuamos con un factor muy importante como lo es esta parte que nos dice en los diferentes puntos que nosotros vamos a ir desarrollando, las etapas que tiene la historia. Podemos mencionar la historia, la educación primitiva, la educación oriental, la educación clásica, medieval, entre otros. Y cada una tiene su origen en su propio pueblo, en las diferentes civilizaciones, en las diferentes partes, por ejemplo, la medieval, que parte de un cristianismo, entre otros. Tenemos esto como fuente, ¿verdad?, de una educación y de una pedagogía donde se observa el transitar de un grupo, de muchos grupos, porque todo grupo trae su pensamiento pedagógico, su pensamiento educativo, pero que también nos va a llevar a poder valorar lo que es la parte de la historia, lo que es hacia dónde me lleva, qué es lo que yo necesito conocer para poder entonces enfocarme en lo que sucedió en los tiempos pasados, presentes y que quiero proyectar dentro de una historia quizás para un futuro. Todo esto nos lleva a poder nosotros, vamos a llegar a un nivel de pensamiento ya más contemporáneo, donde está Juan Jacobo Rousseau, donde está María Montessori, donde la misma enseñanza de cada uno de ellos, pues nos va a llevar para poder centralizar esa idea que se tiene y al final no solo es trabajar para poder tener como presente nuestra historia de la educación y de la pedagogía, sino proyectar para nuestras futuras prácticas educativas, conocer esa historia que me va a llevar posiblemente a estar frente al grupo o a lo mejor hacer un diseño de programas, un diseño curricular, entre otros. Dentro de esta unidad número 1, pues sí, nos va a llevar a recordar, como bien se mencionaba, parte de una historia que quizás ya no tengamos presente, que ya nos olvidamos, que lo tenemos de una manera muy, muy alejada, porque pues, se ve en nuestros procesos formativos y nuevamente lo vamos a retomar para poder conocer esta historia desde de dónde proviene la educación y la parte pedagógica, ¿vale? Que todas, su espacio de cada uno, pues tiene su propia historia. Agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en la cápsula número 2. Muchísimas gracias.